El maestro dijo a sus discípulos, si ustedes no son mejores que los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos, no matarás. El que mate será procesado. Pero yo les digo, todo el que esté peleado con su hermano será procesado. Si alguien llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama renegado, merece la condena del fuego. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versos 20 al 26. ¿Cómo se logra explicar la ley de Dios? ¿Cómo la ley de Dios encuentra su propia plenitud en el amor, en la justicia y en la caridad? Notas amables a la palabra de Dios, viernes 6 de marzo, año 2020. ¿Cómo explicamos la ley de Dios? ¿Cómo explica Dios la propia ley? ¿Cómo le encontró Dios una plenitud y una interpretación válida a la ley? ¿Cuántos errores se cometen en materia de religión cuando queremos aplicar la ley por la ley, pero no aparece la caridad, no aparece la bondad, no aparece la misericordia, o no aparecen los caminos de la conversión, tal como la practicó Jesús de Nazaret? Si la ley del mundo judío castigaba tan fuertemente el adulterio, ¿cómo es posible que Jesús de Nazaret tenga tanta caridad y misericordia con la mujer adúltera? ¿O cómo es posible que come con pecadores, habla con la gente, visita a las familias en sus casas, habla con las personas que están haciendo lo incorrecto en la sociedad y les abre la puerta de la conversión y de la sanación interior? Ahí está como el quid de la interpretación de la ley de Dios. Cuando la Santa Biblia dice que no piensen que he venido a abolir la ley y los profetas, no he venido a acabar con lo que ustedes tienen, sino a darle plenitud a eso que ustedes tienen. ¿Cómo darle plenitud a la manera de pensar de una persona que no perdona ni media a las demás personas? ¿Cómo darle plenitud a una persona que practica una religión, que recibe la Sagrada Comunión, que le encanta la palabra de Dios y es tan dura para juzgar a los demás, es tan insensata en su manera de ser? Esa es como la polémica que presenta el Evangelio según San Mateo en ese capítulo 5, a partir del verso 20. Las interpretaciones erradas que encierran prácticamente la bondad de Dios y no la dejan ver. Y se quedan las personas como prisioneras en la letra de la ley, en la carga de la ley, y no alcanzan la justicia mayor de la ley, que se llama el amor y la caridad para con los demás. Lo que Dios quiere de cada uno de nosotros es que aprendamos a vivir la ley de Dios, aprendamos a practicar esa palabra de Dios y aprendamos a entender que el culto perfecto que Dios quiere, ¿cuál es? El culto perfecto que Dios quiere es tener un corazón limpio, no tener nada que decir en cuanto a los demás. Cuando vas a presentar tu ofrenda en el altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar, vete primero a reconciliarte con esa persona, luego vuelves y presentas tu ofrenda. Ahí está la marca de la ley de Dios. ¿Cómo es de importante aplicar la ley primero para nosotros? Y primero ver si yo estoy cumpliendo con la ley de Dios
Si para mí el principio del amor es el original, la plenitud, la gracia y lo más avanzado en materia de ley, el Papa Francisco, en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, el gozo y la alegría de anunciarle el Evangelio a las demás personas. En el numeral 100 hace una reflexión espectacular el Papa y dice el Papa: a los que están heridos por las divisiones históricas les resulta difícil aceptar que lo llamen al perdón, a la reconciliación. Cuando una persona está herida, guarda rencor, lastima a los demás, es una persona legalista, farisaica, le cuesta entender que se le puede perdonar a los demás. Dice el Papa, ya que interpretan que ignoramos el dolor o pretendemos hacerle perder la memoria. Pero si ven el testimonio de una comunidad fraterna y reconciliada, eso es siempre una luz que atrae a los demás. Cuando ven personas que viven la religión más desde la caridad, la misericordia, la prudencia y la bondad, se puede evangelizar. Dice el Papa: me duele tanto comprobar que en algunas comunidades entre personas consagradas se consienten formas de odio, división, calumnia, difamación, venganza, celos, como unos deseos de imponerle las propias ideas a cualquier costo a los demás. Persecución, dice el Papa, que parece implacable como una casa de brujas. ¿A quién vamos a evangelizar?, termina el Papa diciendo. ¿Cómo vamos a dar a conocer una religión a los demás? ¿Cómo vamos a evangelizar si la manera de comportarnos es esa? Si la manera es tan dura, tan fuerte, tan latigante, letra por letra, ley por ley, no se le perdona a nadie el más mínimo error, nunca lo vamos a lograr, dice el Santo Padre Francisco en su exhortación apostólica. Cómo se vive una verdadera ley de Dios y cómo se explica en la plenitud del amor y la justicia para con las demás personas.